En el día de hoy vamos a ver 3 formas de cómo subir al mástil, bien de manera autónoma o bien con ayuda. Cuando tú vas a subir a alguien, su vida está en tus manos. Voy a hacer un trabajo, por ejemplo, vamos a conectar hoy una cámara de videovigilancia y visión nocturna, por ejemplo, vas navegando en solitario o incluso acompañado, pero estáis dentro cocinando, estáis hablando, no hay nadie fuera y aunque tú no veas nada a la redonda, no veas ningún barco a lo lejos, siempre tienes la incertidumbre de no veo lo que hay fuera. Pues con esa cámara que vamos a conectar hoy en el tope del mástil, vamos a tener visión, tanto de día como de noche. También os pondré luego en la descripción dónde la he comprado y qué vale, porque veréis que merece la pena, no tiene cable, no tiene mantenimiento porque incorpora una pequeña plaquita solar, donde se va totalmente autónoma y tiene 2 antenas de wifi que ya lo he probado y aleja muchísimo, que con el wifi que yo tengo en el barco, lo ponga donde lo ponga, siempre tiene conexión directa con la cámara. La primera que vamos a grabar va a ser la de ascender de manera autónoma. Esto es una técnica que utilizan los escaladores. Vamos a hacer una especie de escalón para que ahora me ayude en la subida. Muy importante, mirar hacia arriba antes de engancharte porque como estamos viendo aquí ya están cruzadas las escotas. Aquí ya se queda liberado. La escota azul es con la que yo voy a ir escalando, ¿vale? Meto esto aquí y ya se queda cogido. Vale, ya estoy detectando que es demasiado largo. Quiere decir que uno de estos, ¿cómo lo acorto? Pues lo engancho aquí. Ya tengo un escalón más corto. Lo más seguro es siempre probar las cosas y probar que está todo bien conectado antes de empezar el ascenso. Es muy importante tener un arnés. Este es un arnés de barranco. Se podría utilizar una guindola, sí, pero como en este caso voy a subir de manera autónoma, es mejor un arnés, o bien de escalada o bien de barrancos como este, donde yo pueda enganchar mis mosquetones. Esto también es una cosa que vamos a utilizar, que con esto vamos a hacer un nudo que se llama Prusik, que será un sistema de seguridad, ¿vale? Porque yo voy a ascender con un cabo y con el Prusik me voy a ir asegurando con el segundo, con el de respeto, para que en el caso de que falle o bien la driza o bien el sistema, que siempre me quede enganchado de otro y tenga una seguridad. Este es el nudo con el que me voy a subir. Yo voy, conforme yo vaya escalando, tengo que ir pendiente de ir subiendo y en el caso de que esta falle, que es la principal de subida, yo me quedaría enganchado de esta. Esta, cuanto más tira, más ahorca el cabo de seguridad en el que estamos. Si este tipo de contenido o este tipo de nudo creéis que os puede interesar en un futuro, dejádmelo en comentarios. Podré hacer un vídeo centrándome solo y exclusivamente en nudos, los más importantes, los más seguros, cuál se utiliza para cada caso, porque no es lo mismo un nudo para remolcar una embarcación, que necesita un nudo que coja tensión y que sea fiable, pero que luego cuando no haya tensión sea fácil de desliar. Aquí le he hecho un nudo de unión sencilla, que lo mismo, cuanta más tensión hay, más se aprieta, más difícil es de que se vaya. Aunque no debería de ser difícil de que se vaya, debería de ser imposible. Una de las piezas claves de cómo utilizarlo es el grigri, porque es donde en todo momento vamos a estar enganchados. Cuando yo con el ascendedor tiro hacia arriba y me ayudo con la pierna, el grigri es el que va a ir subiendo por el cabo y bloquea. Queremos bajar, pulsamos. Vale, ya estoy viendo un problema. Y es que no trabaja en vertical porque el mosquetón que estoy utilizando no es el ideal. Quiere decir que cambio de mosquetón. Este mosquetón lo voy a dejar de seguridad. En el Prusik sí irá este. Y en este, porque así sí va a trabajar mejor. Incluso para este lado va a trabajar mejor. Vale, ahora sí que podemos hacer la prueba. Ya estoy totalmente colgando. Piso con la pierna derecha y al pisar elevo esto, el grigri, le tiro hacia arriba. Así. Y ahora así. Así. Y ya voy. Que claro, subí hasta arriba del todo. Una persona que está, un escalador, una persona que pesa poco y tiene la técnica, ¿vale? Es muy importante que no se nos olvide ir subiendo el Prusik, que es nuestra seguridad. Pues subiría como un gato. Si tienes bien la técnica
bien controlada la técnica y no pesas mucho y estás en forma, pues esto es, subes y engancha, pisas y engancha. Y el Prusi, importante siempre llevarlo a nuestra altura, ¿vale? Con esta distancia suficiente para hacer el descenso. Esto ya no nos vale, entonces le quito tensión, hay que abrir este gatillo, ahí está, y ya este sistema lo tenemos liberado. Nos lo enganchamos en el arnés y ya va con nosotros por si cualquier cosa. El Prusi es algo que lo tenemos que tener muy controlado, porque si se queda atrás y engancha, luego es muy difícil con tu propio peso bajarlo. Sin embargo, así no cuesta nada. Esta palanquita es la que nos va a ayudar a bajar. A la hora de verlo, lo que hemos grabado, aquí hay dos cosas. La primera de todas, importantísima, no debéis de hacerlo. Mi mano izquierda, como podéis ver, está sujetando la driza con la que yo he ascendido y ahora estoy bajando. Esa mano está totalmente prohibida tenerla ahí. O sea, en el mismo aparato, en el mismo grigri, hay un dibujito donde dice que no cojas la mano ahí, porque si yo bajo de golpe y no suelto, automáticamente me voy a pillar los dedos y me voy a poder hacer muchísimo daño. Yo no lo había utilizado muchas veces, pero en realidad sabía que no debe de ir esa mano ahí. Y vamos bajando. ¿Por qué lo hice? Porque yo estaba detectando, como podéis escuchar, un ruido, un chirreo muy fuerte. Entonces, por seguridad, la quise coger, pero yo ya era consciente de que la mano no debe de ir ahí, ¿vale? Pero a mí me gusta explicarlo porque esto es importantísimo. Y la otra cosa que he descubierto después, porque he hecho varias pruebas, con el mismo grigri, hice la prueba con el mismo cabo y suena igual, un poquito menos. Y es por dos motivos, ¿vale? El principal es porque la driza con la que he hecho este vídeo está preestirada y muy endurecida, ¿vale? Esto es lo que está ocasionando este chirreo tan fuerte y este sonido que no es normal en un descenso. Y el segundo motivo es porque este grigri que estoy utilizando en el vídeo se estaba estrenando en el momento. Entonces se han juntado esas dos variantes. Esos pequeños tirones que estáis viendo en el vídeo, que yo bajo un poquito de golpe o bajo a tirones, no debe de bajar así. Tienes que bajar totalmente con una suavidad perfecta y controlada. ¿Ves? Aquí un poquito, si bajo más ya se queda el Prusi ahorcado y ya es muy difícil bajarlo. Por eso nunca tiene que tener más tensión de esta, no la debe de tener. Y así va bajando con seguridad. Vamos a pasar a la segunda técnica que yo conozco para subir al mástil de manera segura con ayuda de terceras personas. Lo más importante de todo es que cuando tú vas a subir a alguien a un mástil, su vida está en tus manos. No es por meterte presión, pero es la realidad. Si tú aquí fallas o abres donde no tienes que abrir o sueltas, yo caigo. Voy a subir con una driza que voy a utilizar en Romeo Sailing, el amantillo de la Botavara, que es una driza azul, de color azul. Con esa driza me van a subir, Diego en este caso me va a subir hacia arriba con ayuda del winche y la manivela, y con la driza del Speed la voy a utilizar llevándola también amarrada en el arnés, la voy a utilizar de respeto, de seguridad, por si falla la con la que estoy ascendiendo, que yo tenga siempre una de seguridad. Siempre que suba, yo he visto gente subir al mástil, gente muy experta, con una sola driza. Pero date cuenta, teniendo tantas drizas, tantas escotas, tantos cabos en un barco y teniendo la posibilidad, ¿por qué subir con una solo? Siempre llevar una de respeto. Resulta que esto, cuando yo esté colgando de esta escota o driza, cuando yo esté colgando de aquí, este stopper nunca me deja caer. Y tú vas a ir girando aquí y te vas ayudando con la manivela. Esta dirección en sentido antihorario, tú haces menos esfuerzo, ¿vale? Pero es más lento. Y ahora aquí va mucho más rápido, me subirías con más velocidad, pero a ti te cuesta más trabajo. Estas son las dos funciones del winch. Como puedes observar, si yo no le meto presión al cabo no va a girar, yo tengo que tirar, ¿ves? Yo tengo que tirar con mi mano para que gire. ¿Por qué? Porque si no tiro, gira en vacío. El stopper hace que yo no caiga. Cuando me vayas a bajar, tú tienes que... Aquí es donde realmente esta mano no se te puede escapar por nada del mundo, porque tú abrirás y me irás haciendo así. El peso mío irá tirando del cabo y tú me vas dando conforme voy necesitando la velocidad. ¿Vale? No te pegas aquí con la mano porque si te pilla tenemos un problema también contigo. Y en vez de una sola vuelta, mínimo dos. ¿Vale? Mínimo dos, tanto para subir como para bajarme. ¿Qué pasa? Que con esta tienes que ir también haciendo lo mismo. Como yo voy a subir con dos, estas de seguridad, con una mano llevará uno y con la otra el otro. Conforme tú me vas subiendo, imagínate, me va subiendo, esto de vez en cuando pega un tironcito, porque esta es la de seguridad.
Entonces solo hay que mantenerla cada 50 centímetros o 1 metro que me sube, le pega un tirón y así me rescata. Vale. Ya me queda en tensión. Por si fallara esta, pues yo me quedo colgando de esta. Vale. En este caso, el subir al mástil con ayuda de terceras personas es una maniobra que hay que tener muy en cuenta las probabilidades que hay de tener un accidente. Entonces hay que explicar muy bien paso a paso y que haya comunicación entre ambas partes. Yo que estoy subiendo o estoy arriba del todo, tengo que tener plena comunicación con el que está abajo para que en todo momento entienda bien lo que yo le digo. Abre, asegúrame, sube un poquito, afloja, que tengo mucha tensión. Toda esa comunicación es súper importante porque, entre otras cosas, cuando estás a esa altura y estás dependiendo de la persona de abajo, no puede haber errores en haber escuchado algo que no es. Hay que tener comunicación plena. Esta es la driza del SPI. Es la que yo voy a utilizar de seguridad. Por si fallara el amantillo de la botavara, que es el que utilizo para izarme, esta va a ser la de seguridad. No sé si se verá, pero yo me hago unas de guía. Vale. Esto cuanto más tira, más aprieta. Hay mucha gente que se hace un 8 doble de escalada, pero yo con el haz de guía me da la suficiente confianza para utilizar este sistema. Como es corto, ¿qué hago yo? Me subo a la botavara y una vez subido aquí en la botavara ya me hago el nudo igual, el haz de guía. Ya tengo mi haz de guía con el amantillo de la botavara, que es con el que me va a subir Diego. Él me tendrá que mantener las dos en tensión en todo momento. La azul sin duda porque va a estar con mi peso y esta tendrá que ir rescatándome cada 50 centímetros o 1 metro. Le pega un tirón y me asegura. Esta cinta, que ya la hemos utilizado en la primera forma de subir al mástil de manera autónoma, irá en el arnés enganchado de manera que yo abrace el mástil una vez que estoy arriba y quiera trabajar cómodo. Yo abrazo el mástil por delante y o bien lo engancho entre sí o bien al mismo arnés, de manera que yo estoy así con el mástil aquí y yo puedo echar el cuerpo hacia atrás y trabajar con total libertad. Ahora mismo estoy en tus manos, estoy totalmente colgando. Entonces ves subiéndome, ya verás que tienes que ir tirando, efectivamente tirando y dándole vueltas. Pues ya voy subiendo. ¿Que quieres utilizar el rápido? Prueba, yo te ayudo ahora un poco. Ahí está, ¿ves? Yo me apoyo, incluso si yo quisiera ayudarle más, pues... Es súper complicado el rápido, ¿eh? Venga, tírale rápido. Vale. Ahora asegúrame con la del SPI. Ahí está, ¿ves? Y teniéndola en tensión ya tengo esas dos de seguridad. Ya estamos a unos 3 metros de altura aproximadamente. Y Diego, que es su primera vez, mi vida está en sus manos, pues la ha hecho genial. Ahora vamos a comenzar el descenso. No voy a aplaudir. Abierto. Ahora mismo ya estaría suelto. Exacto. Pero estoy enganchado de la azul. Antes de abrir yo me voy a enganchar por si acaso. Vale. ¿Vale? Venga. Vale, abro, ¿eh? Abre y ten tensión con tu mano izquierda. Lo más importante es que no se te escapen. Si no se te escapen, yo no caigo. De todas maneras, a esta altura no me voy a matar. Me puedo quedar tontito, pero eso no lo iba a notar mi gente. ¿Cómo puede ser que sin conocerte apenas esté mi vida en tus manos? Vaya, tanto. ¿Cómo la vida te pone...? Escúchame, se me está acabando el azul, ¿qué hago? Nada más que con la blanca, ¿no? ¿Ya? Con el green, exactamente. La azul la puedes dejar entera poco a poco. Vale, y ahora ya con el otro, efectivamente, ahí está. De lujo, muy bien. Baja, vale. Oye, nada más, bien. Bien. O sea, muérdelas las dos. Qué bien. La tercera técnica que vamos a utilizar hoy para subir al mástil, la he utilizado en 2 ocasiones nada más. Es una escalera entera de cinta de gran tonelaje, de mucha resistencia, donde tiene un escalón, a unos 40 centímetros tiene otro, y así yo iré subiendo tanto con los brazos como con las piernas. Lo compré, si luego me acuerdo lo pondré en la descripción dónde la compré, pero fue de Estados Unidos, porque aquí en Europa no encontré una de estas características y de este tamaño sobre todo, porque si tienes un mástil bastante alto, no todas las escaleras tienen la misma medida. Entonces yo aquí no la encontré y vino de Estados Unidos. Aquí hago mi haz de guía, que yo no hago lo del arbolito y lo de la culebra y esa parafernalia porque en su día no lo aprendí, yo aprendí a hacerlo así y fin. Y esto ya para mí tiene seguridad más que suficiente.
Esta técnica de subir con la escalera no me gusta mucho porque hay que meterle muchísima tensión al winche para que las escaleras estén lo más tensas posible, porque si no tienen tensión, conforme yo voy subiendo, el cuerpo se me va despegando del mástil y voy perdiendo el equilibrio y voy un poco descontrolado. Pero es la más cómoda para trabajar arriba. Para subir con menos peso, subir digamos de vacío, toda esa bolsa de herramientas, este cabito me lo engancho a un mosquetón. Entonces yo subo de vacío con esta y luego rescato la herramienta. La escalera arriba, los peldaños los tiene totalmente los dos al mismo nivel. Entonces yo voy a estar de pie con mi cinta de seguridad, abrazado al mástil, totalmente de pie. Y entonces yo voy a tener las manos libres para trabajar lo que tenga que hacer, porque veréis que tengo que coger un taladro, tengo que hacer un nudito, tengo que meter una remachadora, ponerle 2 remaches, en fin, que tengo libertad de movimiento, y eso es importantísimo cuando subes al mástil y quieres hacer cualquier conexión, cualquier revisión del equipo de viento, la antena, en este caso la cámara, en fin, tener libertad de movimiento una vez que has subido arriba es esencial. Y muy importante, el arnés llega un momento que te empieza a cortar la circulación y empieza a estar incómodo, empieza a pasarle un poco más, y si te pasa de tiempo incluso se te pueden dormir las piernas. Entonces ya nada más que me va manteniendo en tensión y listo. Bastante cansado, pero ahora es cuando hay que hacer el trabajo. Claro, encontrarme de pie en estos 2 escalones, para mí ya todo es mucho más cómodo. No hay nada que me ahorque las piernas. Estaría mejor en una guindola sentado, pero no la tengo. Ahora con el rotulador y la base de la cámara para marcar donde quiero que vaya la cámara. Y sería una buena opción. Ahora cojo el taladro. Importantísimo que no se me caiga. Sería una putada. Esto es capaz de hacerle hasta un agujero al barco. Vale, no se me ha caído, que eso es un gran paso. Ahora voy a echarle un vistazo a la cámara para asegurarme que le voy a colocar bien la base. Efectivamente, el pestillo este tiene que ir hacia abajo, así que voy a lanzar la base como corresponde. Que no me viene nada bien, es que tengo un remache en la boca, se escucha así, pero que no me viene nada bien, que mi mano zurda pues no es tan válida como la derecha. Vale, uno listo, no se ha caído, perfecto. Y ahora este, así. Ahí está. Ahora, si todo ha ido bien, la cámara encajará bien. Si todo ha ido mal, me comeré una mierda. ¡Ole! Ha ido bien. La antena la voy a poner hacia abajo porque el wifi está abajo. ¿Vale? Una la pondré recta y otra mirando al mástil. Su plaquita solar para que se alimente más que de sobra. Y este cordoncito, imaginaros que falla algún día el remache o este soporte porque es de plástico, y con el sol ya sabemos lo que pasa con el plástico y con los años, siempre un cabito de seguridad, y lo amarro a estos 2 cablecitos. Bueno, pues creo que ha acabado.
Venga, ve dejándome caer. Sí, bien, bien. Ahí está. Ole tus huevos, ole tus huevos. Trabajo hecho. Bueno, y una cosa que tengáis en cuenta, los que hayáis llegado hasta el final, que para vosotros sea interesante estas técnicas de subir al mástil de un velero, bien sea de manera autónoma, con ayuda o con una escalera, abajo en descripción os pondré qué equipo he utilizado en cada una de las subidas, lo que vale, o directamente os paso el enlace donde yo lo he comprado. Yo en mi caso, por la garantía y por la facilidad de buscar el artículo en sí, he utilizado Amazon. Si os ha gustado el contenido, es gratis y es para nosotros muy importante, los creadores de contenido, que os suscribáis. Suscribiros al canal, darle like, y ahora, como hace un día espléndido, vamos a sacar las velas y vamos a hacer unos planos aéreos de Romeo Sailing navegando a vela. Nos vemos en el siguiente vídeo.